Entonces, en este video hablaremos de la lógica difusa. Buenas noches. Presentaremos a mi compañero Alejandro Medina y mi persona Juan Buenas. Camilo Capera. Buenas. Bueno, introduciendo un poco en el tema, tenemos la historia de la lógica difusa, la cual se remonta a la década de 1960, cuando Sade, un profesor e investigador de la Universidad de California, propuso por primera vez el concepto de lógica difusa. En 1965, Sade ponía las bases de una nueva teoría matemática que acabaría tomando cuerpo a mediados de 1988, también nombrada como lógica borrosa o también difusa, y comúnmente llamada la lógica del sentido común. Esta lógica permite usar la información contenida en el lenguaje de la vida cotidiana y en las informaciones subjetivas que con frecuencia son difícilmente traducibles a números. Teniendo una cronología de los hitos importantes en el desarrollo de la lógica difusa, tenemos que en 1965, como hablaba anteriormente, se introduce por primera vez el término de lógica difusa por el doctor investigador Loxy Sadet. En 1973 se publica por primera vez el artículo donde toma valor el concepto de lógica difusa. En 1988 se funda la Asociación Internacional de Sistemas Difusos. En 1990 se crea la revista científica Fuzzy Sets and Systems. Hacia el 2007 se otorga el Premio Nobel de Economía a los investigadores que aplicaron la lógica difusa en la teoría económica. Eh, bueno, la lógica difusa es una herramienta matemática que permite manejar la incertidumbre y la imprecisión en los sistemas de toma de decisiones. Su objetivo principal es representar y manipular grados de verdad difusos en lugar de valores binarios. Es decir, no siempre tenemos valores de verdad como verdadero, falso o, o negro o blanco. Pues podemos ver que en la vida real tenemos diferentes matices. Por ejemplo, entre el blanco y el negro hay variedad de escala de grises. Entonces, a través de la lógica difusa, podemos entender y razonar mejor en este tipo de problemas de la vida cotidiana. Bueno, las funciones de pertenencia eh, determinan el grado de pertenencia de un elemento en función de su relación con los límites y características del conjunto difuso en cuestión. Eh, Como primera función de pertenencia tenemos la función gamma. Eh, es una función de pertenencia triangular y se utiliza para representar conjuntos difusos con límites precisos, pero con mayor pertenencia en los valores pues más bajos. La función L es una función de pertenencia trapezoidal. Esta función se utiliza para representar conjuntos difusos con límites más suaves y menos precisos en comparación con las funciones, con la función gamma y con la función lambda. La función lambda es una función de pertenencia triangular. Esta función se utiliza para representar conjuntos difusos con límites definidos de manera precisa. Y la función trapezoidal o pi eh, es similar a la función L, ya que también tiene una forma trapezoidal con dos pendientes ascendentes y dos límites horizontales. Pero pues, sin embargo, la función trapezoidal permite ajustar los parámetros para crear una variedad más amplia de formas trapezoidales. Estas funciones de pertenencia se utilizan para asignar grados de pertenencia a los elementos en función de su relación con los conjuntos. Cada función tiene una forma específica y se selecciona según la naturaleza y también las características de los conjuntos difusos, los cuales se desean representar.
Bueno, ahora sí, haciendo pues toda una síntesis de lo anteriormente explicado de las funciones, tenemos que las funciones L y gamma son mayormente usadas para calificar valores lingüísticos extremos. Tales pueden ser como el extremo más, los valores mucho más bajos y los valores más altos. Estas funciones son las que suelen agrupar estos dos tipos de valores. Por el otro lado, las funciones pi y lambda son las que se suelen usar para describir los valores que están entre los más bajos y los más altos. Por así decirlo, podríamos decir los valores intermedios. Pero la diferencia que tienen estos dos es que en la función pi se suele tener un mayor margen de tolerancia alrededor de los valores que se toman para su estudio. Para su estudio lingüístico asociado en el conjunto difuso. Siguiente. Bueno, ahora sí, las operaciones entre conjuntos difusos. Un conjunto difuso es una extensión de los conjuntos tradicionales, en los que los valores pueden tener grados de pertenencia difusos en lugar de pertenencias binarias, ya sean, en teoría, pues ya no son simplemente verdaderos o falsos, ahora pues pueden tomar otros tipos de valores. En los conjuntos difusos, todos los elementos tienen un grado de pertenencia que indica en qué medida pertenecen a dicho conjunto. Se define el conjunto universo como X, eh, X, tal que X, escucha, no sé leer eso, tal que U, conformado por X, es igual a 1. Se define el conjunto vacío como que pues todos los valores, o mejor dicho, X es igual a 0. Considerando los conjuntos difusos A, B y C, además del conjunto universo X, podremos definir las siguientes operaciones. O sea, X, sea X pertenece al universo, la función de pertenencia para el conjunto difuso A unión B se define por el universo de A unión B de X es igual a el universo de A y el universo de B, donde B, donde I representa al disyuntor lógico. Bueno, esto es simplemente al usar el término de unión, tomamos los valores de los dos conjuntos. Ahora sí, las intersecciones. Sea X perteneciente al universo, la función de pertenencia para el conjunto difuso A intersección B se define como A intersección, B de X es igual a la... espérate, creo que cometí un error. Listo. Eh, Esto quiere decir de que los valores que se toman en las unidades, pero nunca los que están entre la mitad de estos dos. O sea, la unión, digamos que la unión que tienen estos dos conjuntos no se suelen tomar en cuenta cuando se usa las... Bueno, esto no se suele tomar mucho en cuenta, aunque por lo general suelen tomarse los valores totales de los dos. La intersección. La intersección, pues, es simplemente usar, en lugar de una O, estaríamos usando una I. Por ende, solamente se tomarían en cuenta los valores que poseen los dos conjuntos en común. Los complementos. Un complemento de un conjunto son todos los objetos que tienen, es dicho, o mejor dicho, todos los conjuntos, todos los objetos, que no me sé explicar, que necesita dicho conjunto para poder hacer parte del universo. ¿Vale? ¿Cuáles son las aplicaciones de la lógica difusa? Algunos ejemplos donde se suele aplicar es en los sistemas de control, ya que la lógica difusa es muy útil para el control de ciertas variables imprecisas
y la adaptación a cambios en las condiciones del entorno. Diagnósticos médicos. La lógica difusa suele ser útil para la aplicación en sistemas de diagnóstico médico para evaluar ya sean síntomas y determinar la probabilidad de diferentes enfermedades. En reconocimientos de voz, para se suele usar en sistemas de reconocimiento de voz para la interpretación y la comprensión de comandos y variaciones en el habla. Y algunos otros ejemplos podrían ser en ingenierías, robóticas, finanzas, entre otros. Bueno, Bueno, esto sería la explicación. Aquí están las fuentes que hemos usado para retomar la información. y eso sería todo. Muchísimas Eso sería gracias. todo. Muchísimas gracias.